Buenas tardes, compañeras, compañeros. Seamos todos bienvenidos a esta su casa, la Casa del Obrero Mundial. En este jueves 18 de febrero del 2016 queremos hacer una reflexión en el 50 aniversario de la fundación del Congreso del Trabajo. Sin duda, uno de los líderes obreros más importantes que tuvieron influencia para la erección de este importante órgano de representación laboral lo es don Fidel Velázquez Sánchez, el cual aquí abajo de este cuadro tenemos la leyenda de una frase con la cual se le caracterizó y se le reconoció durante sus años de liderazgo y que me permito reproducir. Y dice: si se me diese cambiar algo en México, cambiaría la sociedad actual porque es injusta. Nada más actual en el México que estamos viviendo, y me gustaría que quedara plasmada un poco de la ideología y pensamiento de don Fidel Velázquez como un pequeño homenaje que desde la Casa del Obrero Mundial hacemos a nuestros líderes del Congreso del Trabajo. En este libro que fue editado precisamente por la Editorial Popular de los Trabajadores, tenemos una entrevista que se le hace a varios líderes, pero vamos a ocuparnos de las respuestas que dio don Fidel Velázquez a este pequeño cuestionario con preguntas que estamos seleccionando por la brevedad del tiempo. Iniciamos cuando le preguntan: ¿puede hacernos un resumen de su trayectoria sindical? A lo que don Fidel, como líder ya de la CTM, responde: fui fundador en 1904 del Sindicato de Lecheros Ambulantes dentro de la CROM, dirigente de la escisión del 22 de febrero de 1929 para fundar la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Distrito Federal, fundador de la CTM en febrero de 1936, haciéndome cargo de la Secretaría de Organización, secretario general de la CTM de 1941 a 1947 y de 1950 hasta nuestros días, fundador de la Central de Trabajadores de América Latina en 1908, presidente del Congreso del Trabajo en varias ocasiones. Se le pregunta a don Fidel Velázquez cuáles son, a su juicio, las corrientes principales dentro del sindicalismo mexicano y cómo las caracterizaría. Respondiendo: dentro del movimiento obrero, pues se puede decir que solo hay dos: la que representan al movimiento obrero institucionalizado, el que pertenece a la CTM y que está dentro del Congreso del Trabajo, y la que pueden representar los grupos llamados independientes. Dentro de ellos hay una gama de corrientes que no podríamos enumerar porque son muchas. Se le pregunta a don Fidel Velázquez: ¿está usted en favor de la profesionalización de los líderes sindicales? Contesta: pues hay casos en que sí se necesita tiempo completo y casos en que no. Por ejemplo, en un sindicato pequeño, pues trabajan en la fábrica y en las tardes van a atender sus obligaciones sindicales. Con eso basta para mantenerse en pie. Por otra parte, nosotros tenemos escuelas de dirigentes, el Centro Obrero de Estudios Superiores en Cuernavaca,
el Instituto de Educación Obrera, que trabaja en todo el país dando conferencias, pláticas, seminarios, etcétera, para crear líderes, dirigentes, pues los líderes, para ellos no hay escuela, ellos se forman en el campo. Se le pregunta a don Fidel Velázquez, ¿qué cree usted? ¿Cree usted que los trabajadores pueden administrar sus empresas? Contesta don Fidel, ¿cómo no? Absolutamente. Ya las tenemos en la CTM. Hay varias empresas manejadas por los trabajadores. Por ejemplo, los polos de desarrollo agropecuario que tenemos en el país, que están produciendo alimentos, cereales, leche, huevo, carne, etc. Ya son 32 las tiendas sindicales o las que tenemos en sociedad con la CONASUPO, que también las manejamos, que las están manejando los propios trabajadores y con mucho éxito, con mucha economía y con ninguna burocracia. Se le pregunta a don Fidel Velázquez, ¿es partidario de la formación de una central sindical única? Pues siempre tenemos que ser partidarios, contesta, y aspirar a ello. Nada más que en México, con la libertad que hay para organizarse y crear tantas centrales como uno quiera, es muy difícil. Además, el problema no está en la creación de una sola central, sino en que haya unidad dentro del Congreso del Trabajo. No desde el punto de vista orgánico, pero sí social, político, entre otros. Se le pregunta a don Fidel Velázquez, ¿cree que puede haber un nivel unitario entre todas las organizaciones sindicales en torno a demandas como la semana de 40 horas, la lucha contra la requisa, una legislación favorable a la sindicalización bancaria en el apartado A, entre otros? La respuesta de don Fidel Velázquez, el movimiento obrero que está dentro del Congreso del Trabajo está de acuerdo desde luego y es el que está luchando por todos estos propósitos. Los demás pueden haber coincidido en alguna ocasión con nosotros, pero ellos creen que la oposición debe ser sistemática para lo bueno y para lo malo. Así que no hay nada que les guste. Pero si disfrutan también de todo lo que hacemos, el último aumento, por ejemplo, general de salario, lo están disfrutando, lo mismo que nosotros, pero ellos sin hacer actividad sindical. Más que revolucionarios, son flojos por naturaleza. No les gusta trabajar. Sonríe y marca risas. La siguiente pregunta, ¿qué opina del funcionamiento de las instituciones encargadas de resolver los problemas de vivienda del trabajador? Contesta don Fidel, ¿qué podría opinar sobre el Infonavit? Que es algo en que también participamos nosotros y que ayudamos a crear. El Infonavit es una institución parecida al Seguro Social. Está llamado a llegar al nivel del Seguro Social. En la actualidad todavía no, porque son fondos insuficientes para atender las necesidades habitacionales. Sin embargo, se le ha habilitado de mayores posibilidades económicas con reformas que recientemente se hicieron. Se ha limitado al Infonavit a ser
una institución financiera y no constructora, como era antes, que proporciona crédito a los sindicatos para que construyan unidades habitacionales, pero son estos los que cargan con esta responsabilidad. Y así se ha podido avanzar hasta la cantidad de 42,000 viviendas anuales en 1981. En este año vamos a llegar a 61,000 con el esfuerzo económico que se le dio al Infonavit. Por eso, pero eso es muy poco todavía, contra 3,5 millones de habitaciones obreras, que es el déficit que tenemos, y es que Infonavit no es suficiente en las condiciones que hay. De las otras organizaciones no podría decirles nada a ustedes, pero el déficit general de vivienda que hay en México acusa que no son eficaces tampoco. Por último, vamos a leer la última pregunta que le hicieron a don Fidel Velázquez en esta entrevista, y dice así: ¿cuál debe ser la relación partido político sindicato? ¿Qué relaciones tiene su organización con un partido político? Debe ser la afiliación a los partidos masiva e institucional o particular y voluntaria. Contesta don Fidel Velázquez: nosotros ya tenemos decidido eso. Pertenecemos al PRI porque este partido es el vocero de la revolución y nosotros somos miembros de él y militantes de la revolución. Todos los que están en el Congreso del Trabajo, con diferencias en el modo de actuar, son adictos al PRI. Pertenecemos colectiva e individualmente al PRI, como organización, y los trabajadores en particular. Nos ajustamos a sus estatutos y a sus directivas, pero a la vez demandamos que el partido se democratice, que avance ideológicamente, que se solidarice con las demandas de los obreros. Y esto lo hemos logrado de buena parte porque tanto sus principios como sus programas ya incluyen en gran parte el pensamiento y la acción que ejerce el movimiento obrero. Nuestra afiliación al PRI es colectiva, porque nosotros no queremos desintegrarnos, queremos formar parte de la política. Esta es la variación que hay respecto de otros países, y también que nosotros entramos a la política para servirnos de la política y no para que la política se sirva de nosotros. La relación entre los trabajadores y el PRI es positiva, tan positiva que en estos momentos estamos viendo sus resultados en la campaña política del licenciado Miguel de la Madrid. Bien, pues esto es una remembranza de pensamiento y acción de don Fidel Velázquez Sánchez como fundador, integrante y muchas veces presidente del Congreso del Trabajo. Al señor Ramón Humberto Ojeda, que es el presidente actual de esta importante organización obrera, pues le enviamos una cordial felicitación por llevar con mano firme y rumbo fijo y definido
al Movimiento Obrero Organizado de México. Muchas felicidades a todos los integrantes del Congreso del Trabajo, a los trabajadores que están bien representados en esta importante organización obrera y desde luego al líder moral que es don Víctor Flores Morales, a quien el Movimiento Obrero Organizado de México le debe la consolidación y el rumbo fijo que hemos mantenido a pesar de los embates de la globalización. Muchas gracias, buenas tardes y hasta la próxima.